Buenas noches. Comenzamos nuestra redacción haciendo balance de la gestión municipal en Zaragoza en el Ecuador de la legislatura. Analizaremos con nuestros invitados las luces y las sombras de estos 2 años de mandato en el ayuntamiento y hablaremos además de la situación económica en Aragón y de las consecuencias que tiene en la comunidad el recorte del gasto. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches, Jesús Morte, presidente de CREA. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, María. Encantado de estar aquí. Y Carmelo Asensio, concejal de Junta. Carmelo, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, gracias. Vamos a empezar hablando del Ayuntamiento de Zaragoza, de esa gestión municipal en estos 2 primeros años de legislatura, 2 años que han estado marcados por la crisis económica, por la mala situación de las arcas municipales y también por la puesta en marcha del tranvía hasta Parque Goya. ¿Qué balance hacéis de estos 2 primeros años de gobierno? Empezamos, Carmelo, por ti. Bueno, pues Ecuador de una legislatura y 2 años en los cuales se produce una situación insólita, y es que un gobierno o un partido político en minoría está apoyado por otros 2, ¿no? Ha habido circunstancias similares. La legislatura anterior, sin ir más lejos, el PSOE ostentaba el poder apoyado por un partido de derechas como es el PAR y por otro de izquierdas como es Izquierda Unida. Ahora la situación y el juego de fuerzas, de correlación de fuerzas, es completamente distinto. Ahora es el Partido Socialista apoyado por los partidos de izquierda, ¿no? Por Junta Aragonesa y Izquierda Unida. Y bueno, 2 años en los cuales yo creo que el resultado es razonablemente satisfactorio. Y lo digo de esta manera porque es difícil, lógicamente, gobernar un ayuntamiento con esta inestabilidad política, sin que haya una mayoría muy estable, y también por una situación económica que es muy compleja. Yo creo que nunca ha atravesado el Ayuntamiento de Zaragoza una situación tan complicada en cuestión económica como la que estamos viviendo en este momento, de crisis económica, de caída de los ingresos, de limitación de la autonomía financiera por decisiones del gobierno central que limitan y mucho la capacidad de financiarse por parte del ayuntamiento. Pero bueno, dentro de todos estos problemas que hemos tenido, yo creo que es muy importante el mensaje que hemos lanzado a la ciudad de Zaragoza, y es que en el Ayuntamiento de Zaragoza no se van a aplicar las políticas de derechas. En su día ya lo dijimos cuando investíamos o dábamos nuestro apoyo a la investidura de Juan Alberto Bello, que poníamos unas condiciones muy claras, muy precisas, y es que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía que ser el dique de contención de las políticas conservadoras, de las políticas de la derecha que estamos viendo a dónde nos están llevando. Y luego seguramente tendremos ocasión de hablarlo con la situación también que se vive en nuestra comunidad autónoma
mientras el gobierno aragonés ha sido la empresa que más empleo ha destruido durante 2012, con 1.200 puestos de trabajo que se han destruido, interinos, sobre todo de educación, de la sanidad y de los servicios para el empleo. Esto es paradójico en una situación donde Aragón está batiendo récords de tasa de paro. En el Ayuntamiento de Zaragoza sí que hemos puesto límite a esas políticas de destrucción de empleo y de no aplicar la reforma laboral. Y por otra parte, yo creo que también es muy importante decir que el Ayuntamiento de Zaragoza es la única administración en este momento que no solamente mantiene las políticas de empleo y las políticas sociales, sino que las incrementa. De hecho, este año yo creo que la gran novedad es que tenemos un potente instrumento, que es el Plan contra la Exclusión Social, para luchar precisamente contra esto, contra la desigualdad social, contra los efectos de la crisis y precisamente con las personas más desfavorecidas. Yo creo que tenemos mucho juego. Hoy mismo hemos aprobado ese presupuesto. Es verdad que lo hemos aprobado con mucho retraso, pero tenemos un reto para poner este presupuesto en marcha y volcar toda nuestra actuación política precisamente en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, que es el empleo y la situación de los efectos de la crisis, que está teniendo unos efectos lógicamente devastadores. Habla Carmelo precisamente de la aprobación de los presupuestos de este año que han sido aprobados con cierto retraso. ¿Es consecuencia ese retraso de este gobierno del ayuntamiento con esos apoyos externos de Junta y Izquierda Unida de los que también habla Juanjo? No hay que entender para valorar bien las palabras de Carmelo que comparto, mucho más entendiendo que no gobierna Junta en el Ayuntamiento de Zaragoza, o sea que su opinión no es interesada porque sean sus políticas, la cosa es que su apoyo permita aplicar determinadas políticas, o sea que todavía es más valiosa la opinión porque procede de una visión necesariamente crítica como cualquier apoyo que se hace a un gobierno desde fuera del gobierno. Hay que entender que las corporaciones locales son quienes actualmente están pagando dentro del conjunto de administraciones con más dureza la crisis, porque efectivamente los ingresos se recortan, no los ingresos propios de los ayuntamientos por reducción de política de actividad económica, sino también por reducción de los ingresos que le proceden de transferencias del Estado o del gobierno de Aragón. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, incluso soportando una deuda muy voluminosa del gobierno de Aragón. Pero es que además se le incrementa el gasto, al menos el gasto social, que necesariamente se complica como consecuencia de la aplicación por parte de otras administraciones de esas políticas de contención del déficit, de austeridad extrema, etc. Que en una situación así el presupuesto tarde en aprobarse
tardarse 3, 4 meses no es un gran problema, porque ha sido necesario una política de aplicar con mucha exactitud unos acuerdos que permitan lo que decía Carmelo: mantenimiento de empleo, incremento de gasto social, sin que llevase a una situación de hecatombe. Con otras políticas, el Ayuntamiento de Zaragoza ya hubiera empezado a despedir interinos o a aplicar sus recortes a sus empresas públicas o a sus concesionarios, a sus proveedores. Sería lo más fácil para mantener el equilibrio presupuestario. Si el mayor problema que se origina al mantener el empleo, el incrementar el gasto social, el que la sociedad zaragozana, dentro de todas las complicaciones, sea de las más cohesionadas que hay en España, si el mayor problema que se origina es que el presupuesto se apruebe con 4 meses de retraso, bienvenido sea. Porque yo prefiero ser gobernado por alguien que negocia políticamente que no por un contable, como parece que es quien gobierna en los despachos del Pignatelli, que pueda aprobar los presupuestos cuando toca, pero aplicando a rajatabla unas libretas, unas cuentas de cálculo que al final lo pagan los ciudadanos. Juanjo, Jesús, ¿cómo ves tú ese balance municipal desde el punto de vista de la sociedad civil? Yo lo primero que tengo que decir es que estoy en franca minoría argumental. Carmelo es concejal y Juanjo es gerente de Zaragoza Cultural. Yo qué voy a decir, ellos lo saben, además se dedican a ello, yo no me dedico a ello. Yo lo que creo que el Ayuntamiento de Zaragoza, por decir de una forma coloquial y cercana, lo que está pasando en el Ayuntamiento yo creo que es un milagro. Un milagro. Es decir, un partido de minoría gobernando, con 2 partidos apoyándolo en determinadas ocasiones, como son Cha e Izquierda Unida, y además mantienen un nivel, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad civil, aceptable. Yo creo que eso es importante. Yo siempre he dicho que la política municipal es la más difícil de todas las políticas. Hay que dar respuesta inmediata al ciudadano, que además lo tienes a metros, o en el piso de al lado, o en la vivienda al lado, o con la toma de agua al lado, o con la calle asfaltada al lado, y esa política es difícil. Yo, y lo digo con todo respeto a la clase política, los parlamentos, los senados, todo eso me parece tan lejano al ciudadano. Me parece que es posible que hagan cosas por el país, pero no por el ciudadano. Y el ciudadano nota la política buena o mala municipal por su ayuntamiento.
es el primer elemento político en los que los ciudadanos, con lo que los ciudadanos conectan, con lo que los ciudadanos reivindican, protestan, etcétera, etcétera. Luego, mantener esa situación en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la gestión pública actual, a mí me parece milagroso. Y como me parece milagroso y sé que es muy complicado, si además a eso le añades la situación económica actual de todo el país, no solamente de Zaragoza, lo cierto es que hay que hacer juegos malabares, y yo creo que en general la ciudadanía de Zaragoza debería ver con buenos ojos el esfuerzo que se está haciendo desde el ayuntamiento, incluso desde la composición política que actualmente gobierna la ciudad, y a mí me parece que sería bueno que en los grandes temas de la ciudad se llegaran a acuerdos incluso con la oposición. A lo mejor la oposición no quiere, pero yo como dice María, representante de la sociedad civil, yo pido y reivindico esa solución pacífica de los grandes problemas de ciudad entre todas las fuerzas políticas. ¿Y qué podemos esperar también de cara a los próximos 2 años que nos quedan de legislatura? ¿Pueden los ciudadanos tener alguna sensación de recuperación desde el punto de vista municipal, de más actividad, nuevos proyectos? Pues sí, yo creo que sí que tenemos un mensaje para los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza, y es un mensaje de esperanza, como comentábamos antes, de que determinadas medidas no se van a aplicar, al menos en la medida que dependan del Junta Aragonesista y de las fuerzas y del resto de fuerzas de izquierda, medidas que supongan recortes de carácter social o que supongan una merma de derechos. Jesús lo decía, es verdad, la política municipal es la más compleja, pero también es la más hermosa, es la más bonita, porque está pegada realmente a los problemas de la calle, a los problemas de los ciudadanos. Y en esta situación es realmente complicado, porque además de la situación económica tan complicada como tenemos, es verdad que tenemos también el momento en el que el campo de juego, o sea, las herramientas de intervención están seriamente limitadas. Llevamos prácticamente 3 años en los cuales la ciudad de Zaragoza no tiene capacidad de volver a la financiación externa, es decir, de recurrir al endeudamiento. Una cuestión que es fundamental cuando tus ingresos propios fallan. Una situación económica también muy complicada cuando nos encontramos con que al Ayuntamiento de Zaragoza se le debe, entre particulares, administraciones públicas, 162 millones de euros. De un presupuesto de 650 millones de euros, es como si el 25% de ese presupuesto
estuviese pendiente de cobro. Y esto es muy complicado, ¿no? Y por supuesto que hay que echarle mucha imaginación, hay que echarle mucha imaginación en un momento de escasez de recursos y con tantos problemas. Y por eso hay que centrar los problemas realmente que tiene el ciudadano. De hecho, hemos hecho una propuesta que nos gustaría además que participaran de esta propuesta todos los partidos políticos sin excepción, que es un pleno extraordinario para tratar la situación más preocupante que tiene, el problema más preocupante que tiene la ciudad de Zaragoza, que es el desempleo, en el pleno del ayuntamiento, y buscar un gran pacto político, pero también de carácter económico y social con todos los agentes de la ciudad para conseguir ese objetivo, que es reducir en este momento esta sangría que supone el paro, con más de 85.000 personas en este momento en la ciudad de Zaragoza en situación de desempleo. Por lo tanto, si el gobierno aragonés no cumple con su obligación en materia de empleo, lo vamos a hacer en la medida que podamos y con los recursos que tengamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso Junta Aragonesista ha hecho una propuesta de hacer un pleno extraordinario de alcanzar un gran pacto por el empleo en la ciudad de Zaragoza, que creo que se va a poder celebrar ya a principios de junio, cuando pase el pleno ordinario del mes de mayo. Y esperamos, por supuesto, que pueda contar con la participación de todos los agentes sociales y económicos de la ciudad. Las encuestas electorales nunca son un instrumento que te sirvan para tomar decisiones o para analizar la gestión política, porque la política es mucho más compleja que exclusivamente los sondeos de opinión, pero de alguna manera hace muy poco se hacían públicas encuestas en las que mostraban cómo los ciudadanos, con la desafección política que existe en estos momentos, con la crítica que existe hacia los gobiernos de todo tipo, de todo color, mostraba un apoyo en general a los actuales partidos que estaban sustentando el gobierno municipal, por coincidir con la posición de Jesús de que la opinión del ciudadano indica fundamentalmente que hay otra forma de hacer gestión municipal, porque lo que está pasando en el Ayuntamiento de Zaragoza yo no lo tildaría tanto de milagro, siendo milagroso, no lo llamaría milagro, sino de evidencia de que si pones el acento y la visión en los más desfavorecidos, a partir de ahí es más fácil hacer un presupuesto que si solamente te fijas en el gobierno desde Génova. Es decir, hay que controlar el déficit, hay que ser austero, pero ¿para quién? ¿Por qué y cómo? Si te fijas en los más desfavorecidos, es necesario un plan de inclusión social, la ley de educación se haría de otra manera, etcétera, etcétera. Creo que ese es el gran cambio y ese es el gran elemento de esperanza del Ayuntamiento de Zaragoza. No tanto que vaya a haber grandes proyectos, porque es ya un milagro que haya un proyecto
no se destruya empleo. El Ayuntamiento de Zaragoza está demostrando cómo con poquitos medios es posible no destruir empleo. Si tuviera más capacidad económica, si no estuviera yugulado por una imposibilidad de invertir, por una imposibilidad de endeudarse, el Ayuntamiento de Zaragoza en estos momentos, incluso en esta situación económica, sería capaz de crear empleo. Yo, a mí me da la impresión de que hay que buscar un cierto equilibrio entre lo que el Ayuntamiento de Zaragoza puede hacer por los ciudadanos de Zaragoza y lo que las peticiones de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, ahora les pediría a los ciudadanos que calmasen un poco sus reivindicaciones, sus peticiones, porque la situación no nos lo va a permitir acallar todas aquellas reivindicaciones o peticiones que hagan los ciudadanos. Y el Ayuntamiento de Zaragoza que también tuviese ponderación a la hora de poner en marcha políticas que, siendo necesarias, no sé si le competen al 100% al Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que hay otras administraciones que desde el punto de vista estadístico no hacen lo que deberían hacer, pero yo tengo un poco de miedo que por esa razón el Ayuntamiento de Zaragoza asuma incluso riesgos y competencias que no le corresponden de ninguna manera. Aunque también estoy de acuerdo en que el Ayuntamiento de Zaragoza debe hacer porque sus ciudadanos más representativos de pobreza no tengan ese umbral y puedan salir adelante, ¿no? Es complicado. Vamos a seguir hablando de la situación económica, en este caso de la situación económica en Aragón. El recorte del gasto en nuestra comunidad autónoma la sitúa en la séptima comunidad autónoma que más ha decrecido su economía en los últimos meses, y las previsiones no son optimistas. Según un estudio del BBVA, en este 2013 la economía aragonesa caerá, el Producto Interior Bruto caerá un 1,4%. Bueno, como veis, estas previsiones económicas, ¿qué consecuencias tiene para Aragón esta caída, este decrecimiento económico? Jesús, empezamos por ti. Yo tengo que confesar que soy incapaz, quizá mi capacidad no me dé más, estoy convencido de ello, de guardar absolutamente todas las cifras que emiten el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Bilbao, el propio Gobierno de España, el Banco de España, tal, porque es que no lo puedo mantener 1,5, 3, 0,7, tal. Fíjate yo que estoy metido un poco en la pomada esta, ¿qué pasará con el ciudadano normal, no? El ciudadano normal, bueno, que me dejen déficit, que me dejen de PIB, que me dejen
y eso es una pena. Y eso es una pena y yo creo que tiene mucha culpa la propia estructura de información política y económica que se da en este país, en este ayuntamiento, en esta comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Luego, partiendo de esa especie de crítica, en cualquier caso constructiva, a mí me da mucha pena que Aragón en los 2 últimos años haya decrecido y se ha estropeado un 3% de su Producto Interior Bruto. ¿Qué queréis que os diga? Porque ese decrecimiento del Producto Interior Bruto significa más paro, menos financiación para las pequeñas y medianas empresas, menos capacidad de poner en marcha proyectos que revitalicen económicamente a nuestra comunidad autónoma, y aún entendiendo que la dificultad es máxima, yo creo sinceramente que de nuestro gobierno se deberían preservar determinados límites por debajo de los cuales es imposible hacer más y por encima de los cuales es imposible hacer más, ¿no? Entonces, ¿por qué no se piensa en un plan que parece que están preparando ya, de activación económica para que sea la iniciativa privada quien cree empleo, cree proyectos, vertebre los territorios y de riqueza a la comunidad autónoma? Sí, se habla porque de se está 50 millones. Sí, porque se está estableciendo límites precisamente a ese crecimiento. Vamos a ver lo que sale de ese proyecto de activación y a ver si tenemos suerte. Carmelo. Yo es que me creo ya muy poco de lo que pueda decir este gobierno. Un gobierno como el del Partido Popular y el Partido Aragonés Regionalista, que miente, que hace justamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, que contradice su programa electoral. Aún recuerdo, por ejemplo, el debate presupuestario del año pasado, o sea, del 2013, de este año, mejor dicho, perdón, donde Luisa Fernanda Rudi se comprometió a no reducir las políticas sociales y le metió un tijeretazo de 260 millones de euros a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales básicos. Ahora que digan que van a hacer un plan de reactivación, pues a buenas horas, mangas verdes. Esto había que haberlo hecho al principio de la legislatura, incluso mucho antes. En el anterior gobierno de Marcelino Iglesias se debió optar ya por hacer políticas de estímulo de la economía aragonesa. Así habríamos evitado la situación de haber pasado prácticamente una situación de pleno empleo, que creo que es muy conveniente que recordemos que en el año 2007 prácticamente la tasa de paro estaba en torno al 5,5%, aproximadamente 5-6%, y ahora estamos en una aberrante 23% o 24%. Prácticamente se ha multiplicado por 5 el número de desempleados, pasando de 30.000 aragoneses en paro a 130.000 o 127.000, mejor dicho. Y esto es gracias a estas políticas conservadoras, a estas políticas de recorte
inversión, porque no se hace ninguna inversión de carácter nuevo. Y esto es terrible en un momento de recesión económica que dura ya muchos años y que si la iniciativa privada no tiene en estos momentos las posibilidades, porque se ha destruido mucho tejido productivo y no hay financiación por parte de las entidades bancarias, mientras dure esta situación de que la iniciativa privada no puede invertir, estimular la economía y crear empleo, tiene que ser el sector público el que ocupe ese papel, o al menos que siente las bases para un desarrollo económico futuro. Y eso es lo que no se ha hecho en estos 2 años de gobierno PP-PAR. Se ha hecho todo lo contrario. Y ahora lo estamos viendo, que incluso van a tener que corregir sus propias previsiones porque el decrecimiento del PIB va a ser 3 veces superior al 0,3% que habían previsto para 2013. Ahora estamos viendo ya cómo nos estamos yendo a una caída del 1,4 o del 1,5%, como dice el BBVA. Por lo tanto, urge un cambio radical, un giro copernicano en las políticas económicas de Luisa Fernanda Thatcher, porque si no, vamos de camino de estar en un callejón sin salida, de crisis económica durante muchos más años, al menos toda esta legislatura. Pero hay un margen para ello, Juanjo. Podemos, por el gobierno, poner en marcha esas políticas. Tierra Carmelo, cada vez hay menos margen. Había más margen hace 2 años que ahora. Porque hace 2 años, y le doy la razón a Carmelo, porque aquí hablamos no de partidos, sino de políticas. Incluso hablaríamos hasta de personas dentro de la forma de hacer política. Y esta es una política propia de Luisa Fernanda Rudi, que ya la llevó a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza. En su época fue cuando menos actividad económica hubo en la ciudad de Zaragoza y creció más el endeudamiento cuando fue alcaldesa. Es curioso. Económica, Juanjo. Y en época de bonanza económica, no, porque una administración es como una fábrica. Puedes no pagar la luz, puedes no comprar materias primas, pero si no produce, te está costando más. No ahorras. Y es lo que está pasando con el gobierno de Aragón. Efectivamente, en el 2007, te daría la razón, pero por hablar de estos 2 últimos años, Aragón está mucho mejor preparada que la mayor parte de comunidades autónomas para hacer frente a la crisis. No tenía un problema grave de endeudamiento. ¿Por qué ser el primero de la clase en recortar más que el resto de comunidades autónomas, contener más el déficit que en otras comunidades autónomas, reducir la actividad económica más que en otras comunidades autónomas? ¿Para qué? Si fuera para un mayor bienestar de los aragoneses, o si fuera para una captación de inversiones, o si fuera para competir mejor con las comunidades próximas, bueno, pues se podría entender. Pero nada de esto se ha cumplido. Aragón está destacando en contención de déficit y en empobrecimiento. Porque esto es una cuestión de políticas económicas
Y sabes que en esta mesa yo lo he defendido cuando gobernaba también el Partido Socialista. Es decir, una política económica de austeridad como primer objetivo conduce a la desactivación económica, por tanto al empobrecimiento, consecuentemente al paro, consecuentemente a la destrucción de la cohesión social. Es decir, no conduce a ningún objetivo que sea plausible. Cada vez hay menos margen de maniobra. Hace 2 años el Partido Socialista llevaba en su programa electoral y había capacidad económica en el presupuesto de hace 2 años de un plan de reactivación económica de alrededor de 185-200 millones, cambiando partidas para reactivar, impulsar sectores estratégicos. No solamente no se hizo eso, sino que se recortaron alrededor de 400 millones en sectores de 400, no sé si ahora estamos ya por los 600, en sectores de la atención social que crean empleo a su vez, porque cuando se habla de adelgazar el Estado, se está hablando de despedir maestros, despedir médicos, despedir, si quieres, policías, pero es decir, destrucción de empleo, destrucción de empleo. Es decir, cada vez hay menos margen de maniobra, con lo cual ese plan de reactivación económica, que ojalá salga, va a llegar ya demasiado tarde, en una situación en que Aragón tiene menos capacidad de competir con su entorno. Yo quizá como resumen os diría a los dos que no en vano soy representante de 2 partidos como políticos que están gestionando esta comunidad autónoma, que si a los empresarios nos dais un escenario adecuado, nos facilitáis la puesta en marcha de proyectos, no hará falta que las administraciones públicas contraten a nadie, lo haremos nosotros. Y lo haremos nosotros además activando la economía en la comunidad donde estamos, en Aragón. A mí me da la impresión de que nos falta eso. Reivindico y sigo reivindicando que las actuaciones en materia empresarial no son adecuadas, ni del gobierno de España, ni de esta comunidad, ni de Andalucía, ni de nadie. Y yo creo que si se piensa de verdad y se cree uno que desde la iniciativa privada se pueden solucionar muchos de los problemas de paro, de activación